Buenas noches, profe. Hola, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas les ha noches. ido? ¿Cómo han estado? Buenas noches, profe. Buenas Sí, noches. profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Buenas, profe, ¿cómo estás? Buenas Muy noches, bien, profe. gracias. Profe, quería Buenas noches, reportar Súper. alguito. Señora, cuenta. Lo que pasa es que estoy acá, pues estoy trabajando y pues me toca toda esta semana hasta tarde. Entonces, pues igual yo estaré pendiente de la clase, escuchando. Bueno, bien. Muy bien. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Hola, profe. Andrés. Buenas. ¿Cómo estás, Kate? ¿Cómo te va? Bien, sí, señora. A punto de enloquecer, pero bien. ¿Cómo van todos? Hola, profe. Buenas noches. Profe, el único que me comunicó que tiene noticia hoy es Julio y yo. No, pero yo estoy acá, Ok. cara. Kate, ¿Señor? yo estoy acá. No, está hablando de la noticia, que vamos a leer la noticia, que son Ay, 5 verdad. minutos, ¿sí? Qué pena. Sí, creo que Señor, empieza. ilumínalo, dame paciencia. Qué Bueno, muy pena. bien. ¿Cómo les fue hoy? ¿Bien? Empiezas. Buenas noches, profe. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bueno. Entonces, querida Kate, ¿contigo están acreditando la asistencia? Profe, pero es que no tengo listado en el momento y no sé cuántos estudiantes están en esta clase. ¿Verdad que te dije que yo te iba a mandar el listado? Son Sí, 43. sí, señor. En este momento acusamos 37 personas, entonces por hoy lo voy a hacer así. Caterina Arevalo, presente, dijo mi Presente. niñita. Joan Sebastián Ayala. Presente, profe. Ok. José Sebastián Beltrán. Presente. Diego Alberto Briceño. Presente, profe. Michael Caicedo. Presente, profe. Cristian Camilo Canelo. Presente, profe. Fabián Corredor. Leonel Daza. Leonel Daza. Leonel, no está. Fernando Duarte. Presente, profe. Juan Camilo Durán. Presente, profe. Alexander Espinosa. Presente, profe. Segundo, aquí admitimos a los que no han podido entrar. Listo. Christopher Camilo Espinosa. No está. Carlos Steven Gañán. Presente. Alex. Profe. Señor. ¿Quién dice? Wilson. Sí, profe. No, espérame, porque es que yo no he llegado a ti. ¿Tú me saludaste? ¿Cómo estás, Wilson? A ver, aquí hago una pregunta. Aparece un nombre según el listado de registro y control. Alexandra Alberto Gómez González. No está mal, profe. ¿Cuál Sí, es el profe, soy nombre? yo, Alex Gómez. Es que están mal desde las listas. No, Alex nomás, profe. pero su merced debería presentar una Alex. voz de protesta así grandota, porque ¿cómo me lo llaman Alexandra? ¿Ah? ¿Y Alberto Sí, no, no yo va? lo he presentado desde el primer día. ¿Sí? Desde Yo creo el que va a primer tener que día ir y a no la sé, pues, digamos universidad, que yo Alex. entro a la plataforma. Dime. Vamos a hacer algo. Yo creo que vas a tener Dime. que ir a la universidad si no te han contestado. No, sí, o sea, digamos, lo corrigieron en la plataforma y aparece bien, pero en las listas de los profesores sigue mal. Voy a llamar o seguir intentando. Si no me toca lo que dice Dale, Katia hasta la mañana hablamos a ver si yo puedo por otro lado. Mira a ver, Dale, te Alex, agradezco.
Alex, si eres tan amable, me mandas el nombre completo, cédula, ingeniería de sistemas, nocturno, el correo electrónico y yo se lo mando a registro y control. A ver si me hacen caso. Bueno. Listo, profe, yo te agradezco mucho. Listo. Ahorita te envío eso. Ok. Lo mismo, aquí aparece Alexander Espiniza. ¿Es Espiniza o Espinosa? Espinosa. Profe Espinosa. Es que no ven que no escriben bien o la Pero hacen es que eso con- ya lo habían corregido. Ay, Creo que ya mi lo habían chino. corregido. No, qué dolor Pues de es que yo cabeza. lo corrijo en las listas, pero es que en el sistema de ellos, si ellos no lo corrigen, a los docentes les sigue apareciendo igual. No, yo ya envié 2 correos y porque eran los dos en las notas y en la plataforma. Y me tocó En enviar la 2 correos. plataforma el mío también está mal escrito de notas, pero pues Y O sea, que pilas me tocó con volver eso. Pilas con eso porque se quedan con el nombre mal escrito y el día que vayan a graduar el título también queda mal escrito. Entonces hay que hacer campaña. Claro que le podemos también pedir ayuda a su decana Juanita, que es un sol de mujer, que nos ayude también con esa campaña de los nombres. A ver, yo igual le digo a ella, pero igual hago la tarea. Mientras estén conmigo aquí de estudiantes, yo reclamo ante registro y control. Bueno, Cristian Gracias, profe. Camilo, no señor, Cristian Camilo Gómez. Presente, profe. Rafael Tomás Gómez Gutiérrez. Voy a leer el nombre completo por si hay alguna cosa rara. Presente, profe. Rafael Tomás Gómez Gutiérrez. Ok. Vanessa Maxiel Guzmán Pereira. Presente, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vane? Pero el nombre está todo bien, ¿verdad? Sí, señora. Andrés Adrián Guzmán García. Presente, profe. Sebastián Hernández Díaz. Freddy Enrique León Cova. Presente, profe. Ay, ya me estaba preocupando. Andrés Alberto Liévano Restrepo. Presente, profe. Okay. Juan Camilo Linares Benítez. Jorge Enrique Macías Castilla. Firme, profe. Okay. Oscar Javier Moreno Rodríguez. Presente. Arthur Steven Noza Navarrete. Presente, profe. Cristian Alejandro Orjuela Lagos. Presente. Julio César Ortiz Jiménez. Presente, profe. John Freddy Páramo Suárez. Presente, presente. Okay. Juan Felipe Pérez Rueda. Presente, profe. Carlos Fernando Piraguata. No. Sí está. Ya decía yo. Sí, Piragauta. También me escribes, ¿no? Me escribes. Sí, señora. Ok. Muchísimas gracias. Ok. Perfecto. David Alberto Polo Cuadro. Presente, profe. Pero tu segundo apellido es Cuadro. Cuadro, correcto. Ok. Sebastián, ¿ibas a decir algo, Chinito? Sebastián, tenías la mano levantada. Profe, qué pena, es que Sebastián escribió en el chat que tiene problemas de audio, entonces que no puede hablar. ¿Cuál Entonces, que está en Sebastián? el chat. Sebastián Hernández. Sebastián Hernández. Ok, listo. Si le bajo el volumen, se escucha solo uno. Perfecto. Gracias por avisar. Paula Alejandra Ramírez Agudelo. Presente. Camilo Andrés Ramos Roa. Jonathan Andrés Rodríguez Rojas. Juan Camilo Rodríguez Rodríguez. Presente, profe. Ok. Cristian Felipe Rojas González. Presente, profe. Miguel Ángel Romero Silva. Oscar Reinel Santo Capera. Diego Alejandro Sarmiento Martínez.
Presente, profe. Ok. César Augusto Balbuena. Presente, profe. Héctor Fabio Vargas Lara. Presente, profe. Michael Edixon Martínez Moreno. Michael a la 1, Michael a las 2. Onavi José Ricardo. Presente, profe. Ok, ¿pronuncié bien? ¿Es Onavi? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos con noticia. Entonces, querida Kate, el turno es tuyo. Ay, yo, bueno, está bien. Buenas noches. Señor, ¿quién habla? Juan Camilo. Voy. Sí, profe, es que casi no puedo ingresar y no me llamaste ahorita. Ah, te llamé, pero no estabas. Entonces Sí, ya. pero a mí me pasa lo mismo, qué pena. Es que me ¿Quién? estaba fallando el micrófono. Camilo Ramos. Uy, su merced es homónimo de un profesor muy querido en mi facultad. Camilo Ramos, listo. Ujú. Bueno. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Cristian. el estudiante Cristian Fabián Corredor está manejando, profe, pero te estaba poniendo atención a la clase. ¿Está haciendo qué? ¿Está manejando? Está manejando, profe, está conduciendo, pero está en la clase. Jesucristo, María y José. Concentradito en la vía, mijo. No me vaya a hacer ni pasar acá ninguna angustia. Por favor. Señor Jesús, cuando están en esas. Profe, y Oscar Santos está que, o sea, quiere ingresar y no ha podido. Y le dicen que vuelva a entrar porque no tengo a nadie pendiente de darle ingreso. Que por favor golpee y golpee a ver si aparece aquí. Eso sí ya son cosas del Zoom. Sí, es que no ha podido loguearse. Ok, bueno, entonces que se pueda loguear. Muy bien, mi chinita. Entonces, noticias, nos vamos con noticias. Entonces, profe, hago la lectura como tal de la noticia. Bueno, exponiéndola, ¿me refiero? Sí, señora. Listo. Entonces, la noticia es de el portafolio. Eso es algo que tiene que ver con economía. Dice que cuáles son los tipos de ciberataques que realizó Anonymous en Colombia, ¿no? Entonces dice que la técnica que utilizó, técnicas como DDoS, ¿sí? Demostraron que en Colombia no está preparada para los eventos de ciberataque. Entonces, tras los ataques del grupo Hacker Anonymous, la página oficial atacó la página oficial de la Presidencia, el Senado de Colombia y la infiltración de correos y contraseñas de miembros del Ejército Nacional, así como el bloqueo de sitios web de la institución. De acuerdo con Alex Díaz, especialista en seguridad de información e informática, indicó que los ciberataques... Por favor, te necesito urgente, desde hace rato te estoy llamando. Gracias, Andresito. Los ciberataques buscan romper cualquier medio de protección con el fin de cumplir objetivos específicos, como causar indisponibilidad en las páginas con técnicas de DDoS o de negación de servicios distribuidos. El activismo que ha realizado este grupo se desarrolla mediante ataques de DDoS, que ya les indiqué que es de negación de servicio distribuida, lo que evita el acceso del sitio empleado de servicios técnicos. Entonces, ¿qué pasó lo que hizo Anonymous como tal? Fue bloquear las páginas de la presidencia para que ninguna persona tuviera acceso, y también lo que hizo fue compartir datos de tarjetas de crédito y contraseñas de altos mandos del Ejército de Colombia. Ok, perfecto. En conclusión, Colombia no está preparado a nivel cibernético para combatir un ataque como el que recibió hace poco también Estados Unidos. Dícese también de pues algo parecido a Anonymous, pero son personas rusas, son los hackers rusos que bloquearon el acceso como de petróleo o de gasolina en ese país, y bloquearon como unos tanques de combustible que van de lado del país. Entonces ellos lograron bloquearlo, pero Colombia, si llega a pasar algo así, no pueden soportar un ciberataque porque no están preparados a nivel tecnológico. Ok.
Bueno, bien. Atiende allá lo que te estaban preguntando y le damos el paso a Julio, que va a compartir el tema de noticia. Buenas noches, profe. Buenas noches, Julio. Buenas noches, compañeros. Bueno, estoy leyendo una noticia hoy que me parece pues un poco grave, que se registra, aumenta el número de fallecidos de pacientes, de personas que ya fueron vacunados por COVID. Digamos que la cifra llegó a 86, digamos que el 9 de mayo ya aumentó a 86 personas en total, cuando inicialmente se habían detectado 44 personas. Y esto el Ministerio de Salud, digamos que no lo registró. Además que se alteraron resultados y 7 de las 86 personas que fueron reportadas como fallecidas fueron retirados de la base de datos. Entonces, y pues que el ministerio lo informara a la Contraloría porque se manipuló la base de datos, lo que les comento. De los 86 presuntos fallecidos vacunados identificados, la mayoría se concentran en Cali, Boyacá, Antioquia, Magdalena, Huila y Boyacá. Y en Bogotá pues está haciendo pues digamos que todo el tema del cruce de la base de datos. Y la persona que está encargada de esto, que se llama, está una señora que se llama Lina, que es la persona delegada para la salud, las 29 personas que fueron reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud en los entes de control, se está haciendo la vacunación doble y hasta triple. Me explico. Para esto, digamos que hablo por mi papá. Entonces, mi papá tiene, por ejemplo, la segunda vacuna, la tiene el 30 de julio. Pero entonces, ¿qué hacen? Se las están corriendo antes, 10 días antes. Y bueno, pues ya, profe. Es la noticia como más importante. ¿Cuál es tu fuente, Julio? El Tiempo. El Tiempo. ¿Y cuál es el titular de la noticia? El titular de la noticia se llama: se vuelve a duplicar el número de fallecidos que aparecen como vacunados. Ah, ok, perfecto. Bueno, hay que tener en cuenta obviamente cuál es la fuente. Muchas gracias. César y Oscar tienen la mano levantada. Oscar, adelante, que la levanto primero y luego César. Chinito, no te estamos oyendo. Es que Abre el micro, porque primero era contacto ahí y después el micro cerrado. me está molestando el audio, profe. Es que no había podido entrar y acabo de entrar, era para informarme, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, señor. Sí te vi y tus compañeros fueron solidarios y ya te di entrada por aquí. Sí, ellos me ayudaron. Muchas gracias, compañeros. Vale, profe, Bueno. muchas gracias. Ok, listo, Oscar, me parece muy bien. Bueno, César. Hola, buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? Yo también quiero, pues, leí una noticia, estaba indagando hoy, pues, casi todos del paro, entonces busqué una que me llamara un poquito más la atención, entonces encontré en El Espectador una noticia donde dice que Brasil comenzará la vacunación de sus atletas para los Juegos Olímpicos de Tokio y para los Paralímpicos, ¿sí? Entonces ellos esperan vacunar aproximadamente 1.814 personas entre atletas, periodistas y todos los que van a ir a representar a Brasil. Ellos van a recibir unas donaciones de un laboratorio que se llama Sinovac, con 4.050 vacunas de Pfizer y 8.000 de Coronavac. Entonces, en Brasil es el tercer país en la región con más muertes y el segundo con más infectados. Aproximadamente 15 millones de personas infectadas y 423.000 muertes. Es uno de los países con más alto índice de mortalidad por el coronavirus. Entonces ellos esperan pues vacunarse 15 días antes de salir de viaje a los Olímpicos y de 33 días antes de empezar los Juegos Olímpicos. Okay. Con el fin de que ya todos se vayan vacunados, pero no es un requisito para los atletas que estén vacunados el 100%. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Tu fuente cuál es? El Espectador. El Espectador, ok.
Vamos a hacer acá un ejercicio y el ejercicio es siempre estar recabando sobre las 5W, o sea, sobre el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Normalmente, pues como lo mencioné ayer, cuando uno tiene la respuesta sobre las 5W, tiene aproximadamente una respuesta cuasi completa. En los próximos ejercicios de noticia, lo que vamos a hacer un poquito es ese ejercicio, determinar cuál es el qué, a medida que ustedes le van contando a sus compañeros, dan la noticia, el qué es se centra sobre esta información, el quién, fulano de tal, y efectivamente, pues el resto de las preguntas. Kate, tiene su merced la mano levantada. No, que sí, señora, qué chévere. Ok, bueno, listo. Entonces, Sí, acá hay un titular que dice, Grupo Chileno Cencosud sería el candidato opcionado para quedarse con Grupo Éxito. Esto es una noticia del día de ayer. Dice, Cencosud es un consorcio empresarial chileno con operación en varios países de Sudamérica, dirigido por el empresario Horst Paulmann. Según información revelada por el diario brasileño Estadão, el grupo empresarial chileno Cencosud, cuya sigla es de Centros Comerciales Sudamericanos S.A., que hace presencia en Colombia a través de la cadena de supermercados Jumbo, sería uno de los más opcionados para quedarse con su competidor, el almacén Éxito. Cencosud es un consorcio empresarial chileno con operaciones en varios países de Sudamérica, como Uruguay y Argentina, y actualmente está dirigido por el empresario Horst Paulmann. Además, esta compañía habría mostrado su interés en Grupo Éxito para posicionarse como el líder de comercio en América Latina, con más de 1.100 tiendas y ventas por más de 13.800 millones de dólares. En el 2019, Cencosud arrojó pérdidas por 51.000 millones y sus activos sumaron 5.6 billones. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el qué de esta noticia? Que Cencosud va a tomar Éxito. Exactamente. ¿Cuál sería el responsable del quién? Cencosud. Sí y no. Porque ahí mencionan a su propietario, o sea, a su gerente, a su cabeza. Entonces podría ser Cencosud como quién, pero también el quién El también presidente. podría ser el presidente. El presidente. Pero también podría ser el quién sería el éxito. Entonces ahí estamos haciendo. Habrían tres. Claro, habría tres quiénes ahí. ¿Dónde específicamente? ¿Chile? En Colombia. No, Colombia. Claro. Colombia. ¿Cuándo? No nos dijeron. No lo dice, dice sí. que posiblemente, próximamente. Próximamente, exactamente. Entonces, cuando uno adquiere esa disciplina de estar revisando entre el qué, el quién, el cómo, el cuándo, o sea, hay que revisar. Por ejemplo, a mí hay cosas ahí que no me cuadran y el tema es que si viene teniendo pérdidas, bueno, asume al éxito y será el éxito la tabla de salvación para Cencosud o se van a hundir con éxito y todo a bordo. Entonces habría que analizar y profundizar un poquito. Pero es chévere el ejercicio para que siempre estén en esa dinámica, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y ahí están todas las respuestas rápidas. Cuando ustedes reaccionan así frente a un profesor, es mucho ¿Quién está más escuchando a la fácil. profe? Solo soy yo el que no la escucha. No se te escucha, profe. La escucho No escucho. Profe, no me haga eso, me asustó. Se le congeló el video de la profe. No la escuchamos. Está como el internet. Hoy, Señor Jesús, ¿ya me volvieron a oír? Sí, señora. Ya te escuchamos. Volviste. Volví. Ahí Toca dice, que vuelva a tomar lista porque no habíamos escuchado, profe. ay, Andresito, tan chistoso, su merced lindo. Bueno, muy bien, que decía yo que cuando están en esa dinámica de el qué, del quién, del cómo, o sea, respondiendo sin necesidad de dar la fórmula, muy seguramente van a tener unos punticos ahí a favor en su vida académica con sus profesores. Y pues es una técnica necesaria para poder estar ahí como fogueándose con información. A nivel de jefe funciona buenísimo,
Porque cuando un subalterno viene y le trae un cuento y se lo trae incompleto, uno le puede preguntar, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está la situación? ¿Cuándo fue eso? Por lo general, la información es completa cuando responde, obviamente, a todas las preguntas. En esta noticia de Cencosud nos faltó cuándo, que es importantísimo. Seguramente la negociación se está cocinando, pero es necesario tener respuesta para todas las preguntas si obviamente la condición la tiene. Cuando tengan enfrente un examen y les pregunten acerca de algo, revisen si están las 5W. Cuando tengan por ejemplo, entrevistar a alguien y preguntarle, busquen toda la información completa. A las novias, a los novios, a las esposas y a los esposos no les den la fórmula porque ahí caemos redonditos. A ver, Oscar tenía una manito levantada, Andrés y Kate. En este caso, pues Kate había levantado segundas, entonces Oscar, adelante. No, profe, se quedó levantada. Yo no sé Listo. qué baja. Entonces, su merced, mire a ver cómo baja la mano. Kate, adelante. Profe, es que Sebas nos compartió una noticia que se ve como interesante. Está en link en el grupo, en el chat de Zoom, y dice que el gobierno anuncia educación gratis para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas. Ok, ¿y qué más dice? Entonces dice, el 97% de los estudiantes de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula, según dijo el presidente. Esperemos que sea verdad. Dice, a través de las redes sociales, el presidente Iván Duque anunció que junto al ministro de Hacienda se hizo una reasignación presupuestal para garantizar el segundo semestre del año 2021. Haya una educación universitaria técnica y tecnológica gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Eso significa que cerca del 97% de los estudiantes de las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas tendrán cubierta su matrícula, dijo el primer mandatario. Y ya no hay más, pensé que había más. Ya, fin. Ok. Bueno, listo. Bueno, también muchas gracias. Andrés tiene la manito levantada. Adelante, Andrés. Sí, profe, es que me causó curiosidad por la noticia que leyeron de Cencosud. Sí, señor. Y es que yo ya había leído una noticia anterior, pero no reciente, sino anteriormente, de que allá el Grupo Éxito, porque el Grupo Éxito era colombiano y lo habían adquirido empresas extranjeras. A raíz de lo que estabas diciendo ahorita, como no me gusta quedarme con la curiosidad, lo investigué. Sí. Y encontré esta noticia, la fuente es Pulso. La noticia fue hoy a las 12:19 de la tarde. Es de hoy, entonces es actualizada. Y dice así, el título es, ¿quiénes son los dueños reales de Almacenes Éxito? Los legendarios supermercados. Y dice la noticia, recientemente se rumoró sobre un posible interés del grupo chileno Cencosud de comprar la mayoría de acciones de la cadena de supermercados. Por estos rumores, el Grupo Éxito publicó un comunicado de prensa para aclarar que el supuesto interés del grupo chileno estaría centrado en adquirir la participación de, discúlpenme cómo lo voy a leer, se llama Companhia Brasileira de Distribuição. Está en portugués, obviamente. Me imagino que la traducción debe ser Compañía Brasilera de Distribuciones en Almacenes Éxito S.A. Eso quiere decir que ellos tienen una parte de las acciones y Cencosud quería ir a comprar esa parte de las acciones de ellos, más no quería comprar el Grupo Éxito. Y dice entonces, el Éxito dijo en un mensaje a sus accionistas que consultó a la compañía de Brasil sobre este tema y desde allí negaron conversaciones o discusiones en curso para vender el activo en Colombia en este momento. Sin embargo, la compañía brasilera de distribuciones destacó que si en un futuro hay alguna novedad al respecto, lo comunicará sin problemas. Después ya pues hay como más temas, pero es ya como que quiénes son los principales accionistas y ya pues cuánto ganan y todo eso. Pero me pareció que lo principal sobre la noticia que diste pues es esto. Les comparto el link en el chat por si quieren terminar de leerla. Claro, buenísimo. La fuente de lo que yo leí es La República, ¿no? O sea, el diario La República, que pues es una fuente igual, o sea, es un periódico
de Sí, sí, credibilidad. es creíble, sí, porque eso es lo otro, tiene uno que pensar en los fake news y todo eso, entonces, por eso mismo que busqué y pues trato de leer pulso, o sea, por ejemplo, si me sale las dos orillas, obviamente no lo voy a creer y paso como a la siguiente página. Pero sabes una cosa, que dentro de la prensa que en este momento le hace contrapeso a la información están las dos orillas, o sea, las dos orillas tienen su credibilidad. Lo que pasa es que son, o sea, su lenguaje es un poco agresivo, pero uno puede creer en las dos orillas como podría creer en Noticias 1, por ejemplo. Noticias amañadas, El Tiempo y, perdón, Caracol y RCN. Estos sí están bien amañados. Ay, Dios mío, que me oigan a mí y me oigan las clases. Bueno, no me importa porque de verdad que es así. Pero sí, obviamente cuando hagan el ejercicio de buscar una información de estas, traten de llegar a ver quién puede estar corroborando y cuáles son las fuentes para profundizar un poco. Imagínense que yo con toda la experiencia que tengo, porque pues son unos tantos añitos en este tema, yo no sé si ustedes algún día multiplicaron una información que venía en Facebook que Millán, el entrenador de perros, había fallecido y estaba muy bien escrita y había un medio de credibilidad que estaba pasando la noticia y yo lo copié por Facebook y empezaron a decirme, hey, Claudita, ¿cómo así? ¿Te chiviaron? ¿Cómo? Si eso es mentira, eso es una fake news. Y yo, no puede ser, imposible. Pues sí, me tocó obviamente ofrecer, mejor dicho, si lo volvieron a copiar bien, y pues escribí y dije que estaba muy bien escrita, que había revisado la fuente, que se trataba de una fake news, que pues por favor disculparan y que yo misma pues había caído en la trampa. Igual no sé si lo replicaron el mismo número de veces que compartieron la original, pero este es el fenómeno que tenemos hoy en día de la falta de credibilidad. Pero muy bueno el ejercicio, Andrés, porque me parece que profundizaste sobre el tema y te dio como una curiosidad específica acerca de eso. Muy bien, maravilloso. ¿Alguien más tiene noticia? Ya no más. Carlos Piragauta. Dímelo, cuéntanos todo lo que tienes que contar hoy. Profe, pues tengo la noticia que Israel y Palestina están como en una crisis que preocupa al mundo, ¿no? Por los actuales ataques entre israelíes y palestinos que no se veían desde el 2014 por un desalojo de unas familias palestinas del barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén. Esto ha llevado como enfrentamientos y como a los ataques que se están dando ahorita hace poquito, ¿no? Sí. Ya van 28 muertos, incluidos 10 niños, que resultaron víctimas de los ataques aéreos por parte del ejército israelí. Lo que nos faltaba. De fuente del Espectador. Ok. Bueno, chévere. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, yo por acá me pude conectar ya al audio desde un celular. ¿Sebastián? Sí, señora. Ah, ok, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Tienes noticia? Una noticia, sí, señora, del tiempo. La noticia como tal habla, de hecho, hablando sobre las vacunas ahorita, que me intrigó bastante y leyendo más sobre el mismo tema. En el tiempo se publicó un artículo el día de hoy a las 8:02 p.m., o sea, hace aproximadamente 25 minutos, que se vuelven a duplicar el número de fallecidos que aparecen como vacunados. Esto nuevamente, ya que el mes pasado habían replicado que ya había una cifra de más de 44 personas registradas como si hubiesen sido vacunados y son personas presuntamente fallecidas. Eso se dio el día 21 de abril, que fueron la advertencia de los 48, y el día de hoy esta cifra llegó a 86 en total. Además, llamó la atención del órgano de control que 7 personas de las que habían sido reportadas como fallecidas recibieron una dosis de vacuna y fueron retirados de la base de datos. Entonces, como tal, al Ministerio de Salud informa que la Contraloría está supuestamente manipulando la base de datos y que los 86 presuntos fallecidos vacunados se concentran en el Valle del Cauca, 29 casos son seguidos por Antioquia, 13 casos en el Atlántico y 11 entre Bolívar, Magdalena, Nariño y Huila, con 4 casos cada uno.
Ok, Sebastián, esa es la misma noticia de Julio, ¿no? Sí, no la alcanza a escuchar. Pues eso no lo escuché bien entonces. Estaba conectando el audio Claro. bien ahorita. No, tranquilo, Sebastián, puede pasar, que era la noticia que había traído Julio. Copiándome yo la noticia del compañero, no. No, Se me eso estaba quiere, copiando. se estaban copiando de las noticias, eso dicen entre los medios. Muy bien. Bueno, muy bien. Michael, su merced levantó la mano. Buenas noches, profe. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto. Sí, Adelante. entré un poquito tarde por, bueno, temas de internet acá, entonces espero que no sea la misma noticia de algún compañero. Esta noticia también, pues, hay como para hacer un paréntesis, sería bueno leerla todos, lo de la educación gratis de estratos 1, 2 y 3, creo que eso tiene varios paréntesis para poderlo, no sé, buscar bien esa noticia, eso fue hoy en las horas de la tarde. Fíjense que coinciden en el mismo interés que era la noticia de Kate también. Sí, En pero realidad era de Sebastián. Ah, Y la de fuente de Sebastián fue, ya les indico, Blue Radio, y es esa sobre los estratos, porque todavía la tengo acá abierta. Y dice, gobierno anuncia educación gratis para estudiantes de estratos 1 y 3 universidades públicas. sí, Ok. estaba haciendo, de hecho, antes de iniciar la clase estaba leyendo un poco de eso, pero ya aparecieron, bueno, mi noticia es otra, pero era como para hacer una acotación de este tema, porque ya señor. aparecieron muchas, bueno, memes, burlas y demás, porque preciso hubo un tuit de Álvaro Uribe en esta tarde y al ratico apareció nuestro presidente diciendo lo mismo. En fin, toca leerla bien, algo claro. Y sería bueno, pero chévere que nos postearon esto porque sí me interesa harto. Bueno. Y bueno, mi noticia era sobre, espero que no lo hayan, no repetir, sobre el tema de que Estados Unidos, por medio de la Administración de Medicamentos y Alimentos de este país, autoriza o quieren acelerar ya la vacuna para personas, para niños entre 12 y 15 años. Entonces, estaba leyendo todo esto. Mi fuente es CNN en español. Esta noticia fue el día de ayer 10, aproximadamente a las 6:10 de la tarde. Se cuenta que la vacuna tiene una eficacia del 100% en estas edades. Ya en Estados Unidos se habían hecho pruebas de los 18 en adelante y ya, como sabemos, pues allá la mayoría de personas de 50 y 60 años en adelante ya estaba la mayoría con su vacuna. Entonces quieren acelerar la vacunación para poder ingresar de los 18 en adelante y poder incluir los de 12 a 15 años. La eficacia es del 100% y todo esto fue por resultados que a la fecha se están dando porque en el mes de marzo se hizo una prueba con vacunación y se vacunaron 2.260 menores. Entonces, en este momento ya se está dando la prueba y se está dando la total eficacia y la seguridad de que esta vacuna es el 100% segura para los menores de entre 12 y 15 años. También por ahí está rondando que Johnson Johnson también está como patentando esta parte. Aparte que el tema de del patente también lo están discutiendo desde el día domingo, si no me equivoco, también con el tema de que el presidente Biden quiere que esto no sea patentado para que las comunidades y países que son de poco recurso, de bajo recurso, puedan obtenerla gratis. La vacuna. Que sea negociaciones por parte de su presidente. Liberar la patente. Muchas gracias, Michael. Importante la información. Y Alejandro tiene la manito levantada. Si es noticia, sería la última en el día. Esto se refiere más a las protestas de Colombia y dice que los 3 escenarios a los que se enfrenta el país tras la ola de movilizaciones y violencia. Dice que a pesar de que Colombia ha tenido una guerra más o menos de 60 años, Colombia es un país pues, relativamente estable. Sus presidentes eran moderados y sus índices económicos invariables, sus instituciones famosas por su fortaleza. Pero en los últimos años esa historia de estabilidad ha ido cambiando y la ola de protestas y violencia política hace casi 2 semanas confirmó que Colombia ya no es el mismo país de antes. Por primera vez en décadas, los obreros, campesinos, indígenas y estudiantes se organizaron para protestar
al tiempo la caída de la reforma tributaria en medio de una emergencia fiscal. Al menos 27 muertos al menos 27 personas han muerto, según la Defensoría del Pueblo. Miles han resultado heridos, cientos desaparecidos y cientos de abusos policiales y unos cuantos tiroteos entre colombianos. Dice que supuestamente el presidente Iván Duque inició una ronda de diálogos con sectores en busca de soluciones. Bueno, da unos puntos y dice: 1. Negocian algo en el fondo, todo sigue igual y las protestas se terminan desgastando. El escenario más probable, según las fuentes consultadas, es que todo siga más o menos igual, con una lenta tendencia hacia el desescalamiento de la violencia. Yo creo que vamos a ver una combinación de represión con pañitos de agua tibia, dice la politóloga Sandra Borda. Dice como segundo punto, dice: no logran consensos y se profundiza la violencia. Hay un escenario peor que el anterior. Colombia entra en una espiral más violenta que la actual, en la que abuso de la autoridad de la fuerza pública se conjuga con pequeños ejércitos civiles que luchan por sus intereses ante un Estado ausente. Y por tercer punto dice: negocian lo fundamental y bajan la tensión. El menos probable de los escenarios, según los analistas, es el más positivo para el país. Uno en el que los diferentes sectores logran llegar a consenso sobre lo fundamental y generan confianza entre la población, y la violencia pasa a ser cuestión del pasado. El gobierno tendría que pedir perdón, sacar a la fuerza armadas de las calles y ofrecer programas de inclusión social, sobre todo en el tema de educación. Así creo que la gente le bajaría un poco de la rabia desatada que tienen porque les mataron al vecino o al amigo. Y el analista dice que un analista le da un escenario de probabilidad media porque el gobierno es propenso a cometer errores, sobre todo a través del uso de la fuerza, y el comité del paro es demasiado radical y eso impide los consensos. A Duque le queda más de un año de gobierno, las elecciones son en mayo del 2022, y aquí allá el país puede seguir como va, hundirse en una violencia peor o entrar a una campaña de concertación sobre lo fundamental que impida la violencia y cambie el país. Alejo, ese es un artículo de opinión. Pues, o sea, sí es una noticia, pero también son varias opiniones de tres periodistas. ¿Cuál es el titular? Protestas en Colombia. Bueno, sí es de los tres escenarios a los que se enfrenta el país tras la ola de movilizaciones y violencia. Es un artículo neto de opinión. ¿Por qué? Sí. Porque lo que se dice allí tiene una estructura de carácter ideológico que necesariamente no es noticia. Cuando tú encuentras el escenario de la noticia es porque cubre todos los aspectos de la información. Es decir, todo el mundo está involucrado allí. Lo que dice Pedro, lo que dice Juan, lo que dice fulano de tal, en este caso es la forma de pensar de alguien que además lo argumenta con lo que ha dicho Sandra Borda, fulano de tal y sutano de tal. Ese es un artículo de opinión. Entonces, bueno, muy chévere, pero la próxima vez involucres un tema de noticia que sea así como clarines, porque de alguna manera estaríamos como faltando al principio acá del ejercicio, que es buscar el qué, el quién, el cómo, el cuándo, y pues netamente es un artículo de opinión. Muchas gracias. Por allá Vane levantó la mano, pero si es noticia lo dejamos para mañana, querida mamá, porque ya en este momento tenemos que darle, ¿sí era de noticia? Era como algo para complementar lo que el compañero estaba diciendo, profe. Claro que sí, dale, adelante. En cuanto, bueno, con el tema de protestas, ¿no? Que el Espectador sacó una noticia hace como una hora y algo, pues obviamente no sé si alcanzaron, yo sé que muchos no alcanzamos a ver noticias, pero pues obviamente el paro continúa y para mañana va a ser un día muy extenuante para todos porque va a haber mucha concentración, muchísima concentración en diferentes puntos de Bogotá. Y pues de pronto si le pueden echar una ojeadita en el Espectador está la noticia. Entonces, es verdad. Para que la miren y para que de pronto la movilidad mañana no sea de muchos de los que trabajamos y eso. Entonces,
La Sí. verdad va a estar complicado y pesado mañana. Entonces los Sí. invito a que vean ese, de hecho lo estaba leyendo, pero pues acá no hice todos los puntos, pero sí hice algunos puntos que han sido de mucha concentración todos estos días, porque todos estos días ha habido protesta, pero mañana va a estar mucho más complejo. Entonces los invito a que vean a que lo lean. Portal Gracias. Américas ya está Gracias, sentenciado Vane. mañana. Para los que viven por aquí, Portal Américas ya está programado para cierre mañana. Sí, total. Entonces, tengan cuidado. muy bueno. Miren que, por ejemplo, la gente que trabaja con son fundamentales a veces cuando hay situaciones así, porque ellos están dateando a la gente y son como reporteros ciudadanos que van notificando qué es lo que pasa en todas las esquinas de la ciudad. Uno debería tener grupos de información para tratar de evitar que la gente se meta en problemas. Por ejemplo, parte de la funcionalidad de los grupos de WhatsApp es esa, la prevención. Oiga, no vaya a tomar por tal vía porque hay bloqueo en tal parte, no vaya a tomar tal vía por esto, o no salga o apresúrese para salir de su trabajo porque va a haber cierre del transporte público y cosas así. O sea, todo con el fin de ayudar a la comunidad. Entonces, fíjense que surgen herramientas de comunicación que no son solamente para echar chisme. Para eso sería el WhatsApp. Las redes de WhatsApp, los grupos de WhatsApp son para eso, son para poder ayudar en el tema. Oscar, el último comentario. Otra vez el micro, amigo mío. Que se llama Accidentes y Retenes de Bogotá, y ahí le informan, de hecho, todo sobre las rutas, lo que van a estar cerrado, las calles y todo, y pues por ahí uno también se informa cómo está el tema en la ciudad sobre el paro y todas esas cosas. No sé si ¿Dónde, Chinito? No te escuché. ¿Dónde era? En Facebook, profe, hay un grupo que se llama Accidentes y Retenes de Bogotá, y el grupo tiene y pues ahí siempre informan todo sobre cierres, calles, paros. Entonces pues uno se informa más o menos por ahí también. Ay, qué bueno. Vale. Y yo no tengo Facebook porque no sé qué pasó con mi dichoso Facebook y me lo cerraron por dudar que era yo la que estaba intentando abrirlo en el computador, y pues tengo Facebook desde que Facebook se creó y pues ahí están todos mis contactos. Pues no es que yo publique mucha cosa, pero entonces por prevención me lo cerraron y no he podido abrirlo. Entonces ahí estoy, pero así como vaciada. Si existe alguien bien habilidoso en recuperar Facebook, me cuenta, por favor, porque ustedes son súper hábiles para eso, con el tema de la tecnología. Bueno, muy bien. ¿Están viendo ya la presentación? Señora. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, ¿qué estamos pretendiendo en este curso? Qué chévere. ¿Qué estamos pretendiendo en este curso? Pues finalmente desarrollar habilidades comunicativas, escritas, orales. Este ejercicio parecería, digamos, como medio tonto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, porfa? Que no sé quién es. Gracias, Mil. Aunque ustedes no lo crean, aparte de que nos estamos focalizando un poquito en el tema de información, en concretar preguntas. Profe, se te fue el audio nuevamente. No puede ser. ¿Ya volvió? Ya volvió. Ay, Ahí está bien, ahí está bien. Es que, ¿cómo Es que les estás hablando y parece? se te va de un momento para otro. Es el internet que está súper lento y me sale el aviso después de que ustedes ya no me oyen, imagínense. Pero bueno, no importa. Cuantas veces yo tenga que repetir, yo repito, porque el problema del internet como que es generalizado para todo el mundo. Bueno, entonces, fíjense que este ejercicio de noticia nos está ayudando muchísimo a focalizar información, sobre todo a identificar cómo la tenemos que presentar, sobre todo a identificar la técnica de las 5W como una herramienta fundamental para poder quedar con el 100% de la información. Adicionalmente, pues vamos a tener obviamente conceptos claros de lo que es el proceso de comunicación, vamos a recibir información, vamos a tratar de aplicar normas gramaticales en condición, digamos, de lo que nos exige nuestra lengua castellana. Vamos a hacer un buen uso de la gramática como objetivo general, digamos, de la materia. Vamos a empezar un poquito por el tema de la comunicación humana. Nosotros somos comunicación permanente. Nosotros somos seres que se comunican
todo el tiempo. Yo creo que ustedes reconocen que cuando van, por ejemplo, en un transporte público y van mirando por la ventana y van solos con sus pensamientos, igual la cabeza nunca deja de funcionar porque siempre está completamente activa. Cuando está activa, que ustedes están solos y no están estableciendo ninguna interacción con nadie, están en un proceso denominado intracomunicación, o sea, ustedes a nivel interior, y entonces van pasando por una calle, ay, de verdad que yo tenía que hacer una diligencia, y ven a una señora, uy, yo tenía que llamar a mi tía, pero eso sí, estoy seguro que cuando llegue a la oficina, entonces yo llamo a mi tía. Uy, se me quedó tal bolsita, unos papeles que estaban en una bolsa, y todo el tiempo están en una elaboración permanente de proceso de comunicación. Cuando se encuentran con otra persona, ya hay una comunicación bidireccional que implica un proceso donde está el emisor, el receptor de la información, una información que es como el pretexto, que es lo que nosotros denominamos mensaje, que va por un canal. Ese canal puede ser el celular, puede ser el WhatsApp, puede ser una comunicación que yo envié por correo electrónico, puede ser una muy amena interacción de carácter social con el otro, donde yo me siento en una banquita de un parque a compartir o voy y me tomo un cafecito con alguien. Entonces, esa comunicación tiene una bidireccionalidad. La bidireccionalidad es que yo me turno el papel de emisor y de receptor simultáneamente. Y cada uno de ellos hace un proceso y es codificar y decodificar. Cuando yo voy a enviar un mensaje, ese mensaje organizo mis ideas en la cabeza, digo a nivel interno voy a seleccionar A, B, C, D, de F no voy a hablar, de G ni lo propongo porque de pronto se arma Troya, y ahí uno descompone la información para enviarla hacia el otro, y cuando el otro la recibe, lo recibe en su cabeza, lo junta con conceptos ya aprendidos, incluso a veces cuando hay interacciones difíciles desde el punto de vista social, es porque nosotros no logramos hacer clic con la otra persona. La otra persona tiene la posibilidad de aceptar la comunicación, tiene la posibilidad de rechazarla, tiene la posibilidad, por ejemplo, de validarlo a uno como fuente, pero no estar de acuerdo en la relación que se establece. Entonces, en la comunicación hay unos niveles que son relacionales, de la forma como uno está ligado a la persona con la que está haciendo esa interacción, y hay otros aspectos que tienen que ver con el contenido, que es lo que estoy diciendo y la forma en cómo se lo estoy planteando. Así la comunicación va y viene. Y obviamente el emisor y el receptor codifican y decodifican de manera simultánea para poder entender qué es lo que está pasando. En seres adultos como nosotros, por ejemplo, lo pegamos a una realidad y decimos, uy, lo que esta persona me está contando, yo también lo viví. Entonces ahí empieza uno como a conectarse con el otro, a tener un interés general. Entonces, uy, pero este está hablando de poesía. A mí que me llamaba la atención conocer a alguien que hablara de poesía o que escribiera poesía, o qué pereza este man hablando de poesía, que es algo que a lo que yo le hago, y entonces uno empieza a tener reacciones. En esa interacción se da ese proceso de comunicación, y al realizarse ese proceso nosotros también nos realizamos como personas. ¿Por qué? Porque vivimos permanentemente en el plano de la comunicación. A la comunicación le pasa algo, y es que necesariamente es un tema tan obvio que la gente cree que lo conoce todo, que cuando empieza a profundizar se da cuenta que sí, que las cosas pueden estar allí, pero que de pronto nunca en la vida había podido hacer un análisis de lo que estaba ocurriendo y no entiende bien el proceso. Si lo hiciéramos todos bien, no habría problemas de entendimiento. No habría problemas, por ejemplo, de asumir una posición asertiva frente al proceso de comunicación. No tendríamos el inconveniente de manejar dobles agendas. No tendríamos el problema de descalificar a las personas, porque pues estaríamos en el vicio ese de concebir a una persona. Profe, se te fue nuevamente. No hay audio, profe. ¿Ya volvió? ¿Ya volvió? ¿Sí? ¿Ya volvió? No, profe. Ay, ¿yo qué voy a hacer? Dios mío, este internet está terrible, Señor Jesús. Ahí sí ya me están oyendo. Las oraciones ya me las están oyendo.
Bueno, bien, entonces, no. ¿Pero hay audio o soy solo? Otro poco y se me pelan las rodillas de la caída tan espantosa. Entonces, ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar? Estabas contando de doble agenda. Ah, de una doble agenda. Ok. No habría problemas. La doble agenda es cuando yo necesariamente no soy lo suficientemente auténtico en el proceso de comunicación y digo lo que no corresponde. Permanentemente a nosotros nos pasa eso y ahí es donde no hay entendimiento entre las personas, donde se dicen las verdades a medias, donde uno deja conocer una parte de uno pero la otra la esconde. Bueno, eso sería lícito en un proceso que se llama el concepto antropológico de la comunicación, pero no es lícito que uno normalmente esconda cosas, ¿sí? No está bien hacerlo. ¿Y por qué no está bien hacerlo? Porque se falta específicamente a la asertividad. Cuando uno dice, te quiero es porque te quiero de verdad, me caes gordo es porque me caes gordo de verdad. Y la persona sabría a qué atenerse conmigo, pero desafortunadamente a veces las personas guardan esa doble agenda, le guardan al otro, le dicen, uy, yo a este que le saco lo que algún día me hizo sentir mal, algún día se lo dejo saber. No, ¿por qué no se lo dice de una? En el momento en que se sintió mal, hay que decirle a la persona, oye, no me trates así, es que yo me sentí mal. Y la cantidad de inconvenientes que tenemos todos los seres humanos justamente por guardar las cosas y por aparentar estar en un estado positivo, es lo que uno podría llamar una doble agenda. Eso, entre otras cosas, lo hacen los medios de comunicación y está establecido por teorías de la comunicación que le determinan a uno cómo la comunicación quiere manipular, desde qué punto de vista, por ejemplo, una comunicación puede faltar comunicación justamente por creer que lo que yo estoy diciendo no corresponde a lo que piensa la mayoría y por temor al escarnio público, pues me guardo mi opinión siendo contraria a los de la mayoría. Eso se llama la teoría de la espiral del silencio. Cuando los medios de comunicación lo agendan a uno específicamente en una temática para que olvide otras cosas y surgen, por ejemplo, cortinas de humo. Ahí el medio de comunicación podría hablar de una agenda setting, que es la programación específica para que todo el mundo piense lo que tiene que pensar porque el medio se lo dice. En fin, hay una cantidad de teorías. Los seres vivos todos se comunican. ¿Alguno ha estado en el campo y ha entrado a los lugares donde están las vaquitas? A un campo Sí, claro, donde sí, haya... señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, Sí, profe. cuenten el chisme de las vacas. ¿Qué hacen las vacas cuando uno se les mete al potrero? Mujer. No, antes de mugir, ellas no mugen. Ellas lo que hacen es observar quién se les metió en el rancho. ¿Sí o no? Sí. Sí, son curiositas. Son curiosas y ellas se van acercando, ellas a uno lo miran, ellas lo olfatean a uno de lejos y ellas van a ver quién está irrumpiendo en un sitio que es de ellas y que uno no tiene por qué estar allí. Claro, sí, es obviamente un pequeño hato o un hato que está ya acostumbrado a ver a los operarios de la finca y que ellas mismas hacen su filita a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para que las ordeñen y a las 5 de la tarde ellas van solitas y van a buscar su alimento. Bueno, son procesos que ellas hacen de manera natural, pero todos los animales se comunican, todos, absolutamente todos. ¿Quién tiene gato en la casa? Yo tengo 3. Yo, profe. Bueno, cuenten cuando el gato se pone bravo, ¿qué hace? Ay, no, hace terrible eso. Uy, llora tenaz. Digo, como digo yo, echa como mocos porque hace así cuando se pelea con el otro porque tengo uno chiquito. Entonces se está acostumbrando hasta ahorita y se pone furioso.
Ok. Bueno, mi gatica como es solita acá, ella cuando se pone brava he notado que se aísla. No quiere estar, no quiere que la Pero toque. si echa mocos está enfermo. Ay, Julio, estos chistes suyos tan hermosos. A ella no le gusta que la toquen o que la Sí. molesten, simplemente se aísla. Se esconde, se esconde. Pero un gato en posición de ataque, por ejemplo, pone sus orejas en una posición simpática. Normalmente tienen sus orejitas así paradas, pero si el gato de alguna manera se siente incómodo con algo, se agacha, se queda fijo cual felino mirando a lo que no le gustó, baja las orejas y las pone horizontales. Su cuerpo está completamente estirado y la cola también es horizontal. ¿Qué es eso? Eso es puro lenguaje y comunicación corporal. Corporal. Lo mismo pasa con los caballitos, profe. Con los ¿Qué? caballos sí pasa eso. ¿Qué hacen los caballos? Los caballos se comunican, o sea, uno puede notar que si un caballo está bravo, si un caballo está, uno puede tocarlo cuando el caballo no quiere que se le acerquen, por la forma en que coloca las orejas. Cuando el caballo está de forma en prevención, porque de pronto se le acercó a alguien o a un animal, coloca las orejas hacia adelante. Ah, ok. Cuando eso se le significa alerta, cuando un caballo tiene las orejas hacia adelante, no se le acerque por nada del mundo porque él está alerta. Cuando tiene las orejas hacia los lados, es porque está, o sea, no está ni se puede tocar prácticamente. Y cuando sí la tiene hacia atrás, que normalmente las utiliza, es porque es un caballo muy pasivo o no es un caballo bravo. Ok. Entonces, eso lo hacen las abejas, los gatos, los perros, los caballos. ¿Qué tal las suricatas? Las suricatas que las hemos visto, que no hemos tenido oportunidad pues como de conocerlas como muy cercano, pero siempre en esos documentales de Nat Geo, esas sí que están protegiendo a la manada y tienen sus movimientos y se quedan así alerta y están pendientes del que viene como a atacarlos y les avisan a los chiquitines para que se escondan. Esos todos son procesos de comunicación. No es que no se entiendan entre ellos, o sea, ellos tienen su propio lenguaje y nosotros sí, obviamente, pues tenemos la posibilidad de esta verbalización que se hace desde lo escrito y desde lo oral, complementado con nuestra gestualidad y con nuestra corporalidad y todo comunica. Por ahí hay una teoría que dice que todo comunica. Toda acción tiene valor como comunicación. Por lo tanto, las personas no pueden decir que en todo su conjunto, que en todo su contexto, no están en proceso de comunicación. Claro que sí. Cuando uno se para, por ejemplo, yo he hecho entrenamiento a políticos para que sean un poco convincentes en sus discursos. ¿Y qué hago de primera mano? Lo primero es que los pongo, les digo, 10 minutos a hablar de cualquier tema. Y uno empieza a ver cómo las personas son distantes o cercanas a sus públicos y se convierten en buenos oradores. ¿Qué es ser buen orador? Es convencer y es convencer a partir de la palabra. Es convencer a partir del argumento que está planteando, pero implica que la persona tenga una cercanía con el otro a partir de su gestualidad, de la inflexión de la voz. Los políticos, hay algunos que son sumamente planos. Los antiguos asumían un tono como el que tenía, ¿cómo se llama el señor que falleció? ¿Galán? Bueno, Galán, pero el del bigote de Jorge Santander que Eliezer Gaitán. murió, bueno, Jorge Eliezer Gaitán también, Mamola, el de Santander. Serpa. Gracias, Serpa. Horacio Serpa es el prototipo del político antiguo, ¿sí? El político que tiene que temblar en la voz y entonces eso ya no es cercano, uno tiene que analizar el público al que se va a dirigir. Hoy en día uno de pronto no quiere un político tan gritón, ni un político como tan insistente en lo que dice, como sí que en el contenido de lo que diga tenga valor. Pero si esa persona que está echando un discurso
mira hacia el infinito y no mira a nadie y no hace contacto con su público, con el que tiene adelante, que la gestualidad y la corporalidad realmente afirmen específicamente lo que la persona está diciendo, pues el político no convence. Entonces, hay un estudio que es la parte de kinesis. La kinesis, entre otras cosas, también que es el lenguaje del cuerpo, la saben revisar muy bien los psicólogos en los procesos de selección de la gente en las compañías. Yo no sé si ustedes saben que existe un lenguaje de los ojos. Cuando uno mira hacia la izquierda, arriba, puede ser que esté inventando una historia, pero si mira hacia la derecha, arriba, está recordando algo que pasó. Entonces a uno lo pillan en las entrevistas cuando se pone a inventar. No sé si ustedes saben que cuando uno dice mentiras, la pupila se dilata. ¿Sabían ese tema? Pues cada vez que estén hablando con alguien y les estén echando un cuento chimbo, pues miren la pupila a ver cómo se dilata y qué nivel de mentira tiene la persona en lo que les está diciendo. Cuando, por ejemplo, miran hacia la derecha, pero a la altura de los oídos, está recordando un sonido. Mientras que si lo hace de forma contraria, está tratando de fabricar un sonido. Entonces, hay muchas cosas que se estudian en la parte kinésica de las personas, que es una especialidad de los psicólogos que sirve mucho dentro del proceso, por ejemplo, laboral, cuando uno va a contratar a alguien. Entonces, no es solamente llegar con el cuento de la hoja de vida, lo que ha hecho y lo que no ha hecho, pero si lo que no ha hecho lo pone en la hoja de vida como que lo hizo, es mejor que no lo diga porque lo pillan. Es preferible, ¿cómo es que dice el dicho? 100 veces, ¿qué? Una vez descolorido y no 100 veces colorado. Una cosa así por el estilo. Entonces, hay que ser muy conscientes en que todo el cuerpo comunica, en que todos nosotros estamos en un proceso de comunicación donde intervienen muchos, pero muchos factores. Ya habíamos hablado, pues que este proceso también, a nivel de palabras, a nivel de léxico, va creciendo y se va fortaleciendo con el tiempo. Nosotros no nacimos aprendidos. Aquel que diga que nació con todo el conocimiento es un pinochito, es mentirosito. Uno todos los días aprende algo y todos los días se estructura con algo. Este proceso de comunicación se fortalece con los días, con el paso del tiempo. ¿Cuándo estamos nosotros en comunicación? Pues siempre, pero en general, cuando manifestamos lo que pensamos, cuando manifestamos lo que sentimos, cuando estamos en contacto con las personas, cuando estamos haciendo ese proceso de codificación y de decodificación para enviar un mensaje, cuando estamos frente a los demás y estamos percibiendo lo que los demás nos están diciendo, entonces el proceso de comunicación está muy ligado a la parte emocional de las personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto motiva la interrelación con el otro. Les contaba que hay un fundamento antropológico que es el que surge en la interacción del tú y del yo. Y ahí se crea un espaciecito en la mitad que es el nosotros. Entonces, por ahí dicen que mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Pero también mi interacción es en el plano del nosotros. Cuando uno, por ejemplo, ustedes todos llegaron acá a estudiar ingeniería de sistemas, pero no se conocían antes, ¿verdad? Se encontraron en una elección de carácter común. Aquí en el nosotros nace todo lo que es común, todo lo que es comunal. Porque aquí si estuviéramos 20 personas en esta intersección, habría una zona muy, muy oscura, que es la que tendría la esencia de cada uno. Entonces, en este plano, por ejemplo, uno en los conjuntos residenciales, le dicen, mira, estas son las áreas comunes, son áreas a las que tiene derecho todo el mundo. Ahí nace la comunicación, porque la comunicación es común. Ahí nace también lo comunal, lo que es de todo el mundo.
Entonces, en este plano, nosotros nos realizamos como persona en esta interacción y tenemos espacios donde solamente está mi yo y donde obviamente tengo que reconocer que la persona que está en interacción conmigo también tiene su plano de realidad. Y vamos a ver unos aspectos que forman parte o tienen que ver con las características de esta situación que es antropológica. Primero, la singularidad. Cada persona es única e irrepetible. Ni siquiera los que nacen en condición de embarazo gemelar, es decir, que fueron gemelos, que fueron mellizos, entre ellos, no sé si ustedes conozcan, tengan familiares o amigos que sean gemelos o mellizos, los únicos que insisten en vestirlos iguales y en que se vean iguales son los papás, porque les parece divertidísimo que ellos sean idénticos, pero en su naturaleza son muy distintos. Ellos cada uno tiene su forma de pensar, pues claro, hay situaciones donde dicen, no, mire, estos gemelos toda la vida estuvieron juntos, de alguna manera, ya te voy a dar paso, Kate, de alguna manera se criaron o se formaron en una barriguita y estaban los dos ahí ocupando el mismo espacio y se alimentaron de lo mismo y vivieron lo mismo, pero nacen y cada uno es una vida independiente. Adelante, Kate. Profe, yo estoy trabajando, pero le pongo un cuidado. No, profe, lo que pasa es que en mi caso sí tengo sobrinos gemelares, pero son idénticos, no son mellizos, sino son gemelos idénticos. Sí. Digamos que mi hermana, yo fui la que los crié porque ellos nacieron prematuros y demás, entonces yo fui como la nana, la niñera, hasta el año y medio. Entonces la que insistía en vestirlos de esa manera era mi hermana. Pero entonces yo discutía con ella, pues porque yo le dije a ella que ellos, cada uno tiene que desarrollar su personalidad. Claro. Y ya ahorita ellos tienen 7 años y cada uno es así súper extrovertido, habla, hola tía, ¿cómo estás? No sé qué, lo saluda así, no sé qué, y el otro es más callado, es como más intelectual, como no sé qué. Y yo, cuando ya estaban como más grandecitos, de 4 añitos, no sé qué, ellos entienden, y yo les decía, escojan su ropa. De estas 2 camisas, ¿cuál le gusta? Entonces cada uno escogía su camisita, del color que quería, los zapatos que quería, porque cada uno es totalmente diferente. Yo le decía a ellos, a uno le gusta el tenis, a otro le gusta el fútbol, monta caballo, el otro no le gustan los caballos porque le dan nervio a los animales. Entonces son totalmente diferentes. Eso sí, sí lo comparto y sí me parece súper especial en ese tipo de relación de gemelos, porque ellos piensan que ellos sí se comunican de una forma, ellos sí tienen comunicación. Eso sí es verdad que ellos tienen como una conexión. Como una conexión, Eso sí es extraño, eso sí lo tienen, profe, pero no sé cómo han investigado para ese tema, pero ellos sí tienen una conexión porque cuando uno se siente como malito, el otro como que también no lo expresa, pero entonces se enferma o algo así, es algo como extraño. Sí, es verdad y por ejemplo cuando estén grandes lo vas a notar, están en la distancia, el uno puede estar en un departamento y el otro en el otro departamento y ellos sienten cosas. Eso ya es una parte que yo pues tampoco podría explicar, pero sí lo que sé es que a nivel de individualidad, ellos cada uno tienen lo suyo y uno no puede pretender que las personas sean iguales. Entonces, en entornos organizacionales, en entornos de sociedad, uno no tiene por qué creer que las personas van a ser iguales. Ahí hay un problema gravísimo, claro, guardamos identidades. Por ejemplo, en Colombia, la gente de la costa tiene su característica, la gente de Nariño tiene su característica, los del altiplano cundiboyacense también, pero cuando a nosotros nos masifican y nos dicen, no, es que los colombianos son todos iguales, pues no, no somos todos iguales, cada uno tiene su particularidad y uno nota esas diferencias. Entonces, dentro de esas características específicas, sí hay singularidad, cada uno tiene una condición natural y ni siquiera en condición de embarazo gemelar uno puede ser idéntico al otro. Fuera de eso, las personas somos todas originales, cada quien es con su naturaleza
uno solo, uno mismo. No le pueden buscar a uno parecidos, no lo pueden a uno encasillar. No, y no es que toda la gente de sistemas es igual. Es así, a veces uno encuentra comentarios a nivel empresa y resulta que eso tiene sus inconvenientes en la medida en que yo no puedo generalizar y adicionalmente cada uno tiene derecho a ser como es. El tema de intimidad, ustedes, cada uno, se guarda secretos, por muy comunicativa que haya sido con un amigo o con una amiga, o con sus padres, o con sus hermanos, o con sus familiares, hay alguito que se reservan que no se lo han contado a nadie y con eso se van a cristiana sepultura y hasta allá irán con ese secreto. ¿Por qué? Porque las personas tienen derecho a la intimidad. Uno de los problemas que tiene la prensa, por ejemplo, es que cuando hay algún tipo de noticia donde hay que ir a buscar a la mamá que perdió el hijo y ojalá la agarre llorando a moco tendido para que en ese momento de la declaración, qué atrevimiento del medio de comunicación, qué atrevimiento de la persona que se acerca a la otra tratando de indagar qué fue lo que pasó y cómo se siente. Pues si se le murió el hijo, pues obviamente a cada mamá le duele la muerte del hijo, pero es algo en lo que nosotros incurrimos con frecuencia y es no respetar ese derecho a la intimidad. Entonces, otra característica también de esa interacción y de esta condición antropológica es el tema del nacimiento y de la muerte que se hacen en situaciones de soledad. Cuando uno nace, uno realmente podrá haber enfermeras, podrá haber médico, podrá haber mamá pujando, todo lo que ustedes quieran, pero uno se debate frente al momento del nacimiento, uno solito, y uno respira y llora y ensancha sus pulmones y de esta manera empieza a respirar porque es que el impacto es grande en la medida en que se sale de un ambiente completamente acuoso donde antes no respirábamos y no pasaba nada y los pulmones estaban chupaditos y no pasaba nada, y sale uno a otro ambiente completamente diferente y tiene que respirar y entonces ese ejercicio es individual. Lo mismo que cuando uno ya se despide de esta vida y entonces pues lo típico de las novelas, ¿no? Es que yo quería decirte que tu madre... y la persona desocupa el pulmón y desapareció. Entonces, son dos momentos muy particulares en el proceso de comunicación humana. Muy bien. ¿Qué encontramos nosotros dentro de comunicación? Pues varias clasificaciones. La primera es la verbal. Dentro de la verbal vamos a introducir lo que es la oralidad y el texto, todo lo que es la comunicación escrita. Entonces, donde media una estructura lingüística. La estructura lingüística es la estructura de lengua, la estructura donde van las palabras, la gramática, los signos de puntuación, la sintaxis, la organización de las ideas. Obviamente, la producción de comunicación en lo escrito y en lo verbal tiene sus diferencias. En lo verbal es completamente inmediato y hay más probabilidad de ser impreciso en lo que se dice, en la oralidad. En lo escrito es un proceso, por ejemplo, que no está sometido ni a espacio ni a tiempo. ¿Y por qué no está sometido a espacio ni a tiempo? Porque cuando yo escribo, me tomo mi tiempo. Cuando yo escribo, corrijo. Cuando yo escribo, tengo la posibilidad de aumentar la dimensión comunicativa del escrito. Cuando escribo, tengo la posibilidad de seleccionar el tipo de palabras que voy a utilizar, mientras que cuando lo hago en la oralidad, tengo la mayor posibilidad de equivocarme y de caerme y de que de pronto mis pensamientos vayan más rápido de lo que va mi lengua. Y normalmente uno como que trata de decir dos palabras a la vez y ahí se le enreda la lengua y se le lengua la traba. No sé si han notado que uno en condición, digamos, de estudios, de academia, cuando le toca a uno exponer frente al profesor y frente a los compañeros, la velocidad de la exposición es lenta cuando yo no estoy muy seguro de los conceptos que voy a manejar. Si tengo, por ejemplo, unas fichas en las que tengo las palabras clave, si tengo
como una guía para mi presentación. Entonces, obviamente hay que controlar toda la corporalidad, hay que controlar esa seguridad con la que se van a plantear las ideas y obviamente la velocidad es distinta cuando yo no sé mucho del tema a cuando lo sé todo. Por ejemplo, cuando las personas están de mal genio y se enganchan en discusiones, la velocidad es súper rápida. Y entre otras cosas ocurre algo y es que uno no le da la opción a estas orejitas de participar en el asunto, de participar en el programa, porque uno se engancha en discusiones con el otro y habla y habla y habla y habla y habla y ni siquiera escucha al otro. Las discusiones nunca se dan diciendo pausadamente lo que yo quiero mostrar a la otra persona, lo que le quiero comunicar y esperando a que el otro me conteste, a no ser que sea en son de pelea y bueno, ¿qué es lo que me va a decir para yo darle su moquete? Entonces, pues obviamente las velocidades de interacción en la parte oral son pues muy claras y muy específicas, muy lentas cuando tengan cuidado cuando hagan exposiciones. El profesor los pilla. Si ustedes van lentísimo en la exposición, están mostrando que de alguna manera no tienen dominio del tema. Cuando van a una velocidad normal, una velocidad que demuestra que dominan el tema, ahí las cosas van bien. Y cuando van súper rápido, donde el profesor tiene que decir, espera un momentico, espere, despacio, despacio, despacio que no se le está entendiendo, es obviamente porque ya hay demasiado conocimiento allí y es una persona muy, muy ansiosa que va atropellando las expresiones. Entonces hay que buscar un punto medio, ni tan allá ni tan acá. Recuerden que la línea del medio es la mejor de las líneas. Si, por ejemplo, uno es demasiado meloso, qué pereza. Pero si no da ni un besito, ni nunca dice que ama y que quiere y que todas estas cosas, pues también muy aburridor, porque uno no sabe a qué atenerse. Pero entonces, ni demasiado empalagoso, por ahí había un dicho de los abuelos, de los míos, ¿no? O sea, gente melosa, gente amargosa, decían por ahí. Y entonces hay que buscar la línea del medio. Hay otro dicho también que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces hay que tener en cuenta que el sentir popular tiene un arraigo en determinadas cosas que para nosotros son la sabiduría del pueblo. Bueno, muy bien. Está también la comunicación corporal y gestual, que si lo recuerdan, más o menos corresponde como al 80%, mientras que en el proceso oral o de construcción de texto nosotros estamos empleando el 20 o el 30%. El peso es muy grande en la parte corporal y gestual. La comunicación simbólica, ¿cuál sería? Para que me dejaran saber, a ver qué se les ocurre que es la comunicación simbólica. La de las personas sordas, ¿no? Los sordomudos. Sordomudos, ¿no? Bueno, esa Por no medio de es señas. ¿Hacen esta discapacidad? una cosa. Bueno, aquí habría que aclarar. Una cosa es el signo, otra cosa es el símbolo. El signo es una realidad capaz de transmitir un contenido. Entonces, signo del zodiaco, Cáncer. Entonces uno identifica que es una persona que nació en el mes de julio y que va entre tal fecha y tal fecha, y entonces eso representa a una persona que tiene tales y tales y tales características, como para explicarlo facilito, ¿sí? Pero el símbolo es una figura retórica de pensamiento. ¿Por qué es una figura retórica de pensamiento? Porque no se asemeja específicamente a la realidad. Y les voy a decir, ¿cuál es el símbolo de la paz? Una paloma blanca. O sea, Bueno, como un emoji, profe, los emojis son simbólicos. esos son iconos que son similares a la realidad. Entonces, el emoji te muestra la carita o feliz o la carita triste o la carita verde que está enferma o la carita morada y le ponen hasta cachos de diablo. Ese es un icono, es parecido a la realidad y tú cuando lo ves identificas perfectamente. El símbolo no. El símbolo, como en la paloma de la paz, por ejemplo, ¿quién nos dijo que la paloma era la representación de la paz? Eso fue por acuerdo. Eso se lo inventaron por allá en los años en 1940, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se empezó a tratar de identificar
la paz con algo, que es que después de la Segunda Guerra Mundial es donde todos los países empiezan a decir, este escenario de guerra no lo queremos más. Y sin embargo no hemos podido con eso, porque muchas regiones del mundo han estado en conflicto. Finalmente, por ejemplo, la ONU nace justamente por eso, buscando el tema de la paz. Y en el logosímbolo de la ONU aparece la palomita. Entonces, un día por convención o por acuerdo, definieron que era una paloma blanca. Y la paloma blanca es como, está simbolizando pureza, pero al mismo tiempo cuando uno pone una paloma y le extiende las alas, estamos hablando de libertad. Y cuando uno la pone blanca es porque realmente es como una condición espiritual donde uno quisiera que todo fuera diáfano, transparente, donde nadie se hiciera males, pero si hay algo que es sangriento es el tema de la búsqueda de la paz, por lo menos la lectura que nosotros hacemos en Colombia. Resulta que también está muy ligado al concepto espiritual o religioso que hay en torno al Espíritu Santo. Se supone que el Espíritu Santo, que es parte en la Iglesia católica y en la Iglesia cristiana, todo lo que venga de Cristo, se identifica como a ese espíritu, como a lo que le da vida, como a lo que le da ese soplo de muchas ganas de hacer las cosas, de tener un cambio, de inspirar a las personas. Ahí aparece el Espíritu Santo. De hecho, a nosotros nos cuentan en lecciones de historia sagrada, bueno, no sé si a ustedes les tocó esa materia, a mí sí me tocó. A nosotros nos daban historia sagrada los viernes. Y nos echaban cuentos, y nos echaban los cuentos de Abraham, y nos echaban los cuentos de Moisés, y los cuentos de Eva, y de Adán, y de todo eso, y finalmente dentro de esos cuentos también aparecía el Pentecostés, que era la palomita encima de la cabeza de los 12 apóstoles, como inspirándolos para que continuaran una obra de cuando Jesucristo vino a la tierra. Y entonces, cuando empiezan a poner gráficamente una idea, a eso se le llama simbología. Entonces, por eso se dice que el símbolo es una figura retórica de pensamiento que tiene la finalidad de expresar algo que está de carácter espiritual y que se presenta ante todos mediante una convención. Ya te doy, Héctor, el paso porque levantaste la mano para terminar esta idea. Pero por lo general nosotros le atribuimos a una cantidad de cosas que vemos y que lo entendemos como proceso de comunicación, que lo vemos todos los días en la calle. Entonces, para nosotros un semáforo tiene 3 colores, el verde, el amarillo y el rojo. Y cuando vamos a parar o cuando nos dicen pare y no siga porque otro tiene la vía, ese semáforo para nosotros está en rojo. ¿Qué pasaría si arrancáramos cuando está en rojo? Pues nos estrellamos y nos matamos. Y nos dan vía libre con el verde. Y en las paletas del tráfico nos dicen pare con el rojo. Pero ¿qué tal que nos intercambiaran las cosas y nos dijeran pare con verde? Ahí no entenderíamos qué es lo que estaría pasando, porque habría 2 ideas contrarias y no sabríamos cuál de las 2 es la que está fallando. Héctor, adelante. ¿Qué quieres decir? Profe, un ejemplo también, por ejemplo, podría ser el símbolo de los nazis, que es la ideología de ellos, todo eso. Claro, es bástica, ¿no es? Sí, de todo lo que ellos pensaban, del ocultismo que ellos manejaban, del poder invadir, todo eso. Exacto. Entonces, todo lo que va en la simbología, por ejemplo, cuando nosotros, gracias por la acotación, la gente pierde a alguien, a un familiar, y se va a despedirlo vestido de negro, ¿sí o no? Porque se supone que es como un luto. Sin embargo, uno no entendería por qué en otro contexto llamaríamos a unos mariachis o a un grupo de vallenato para despedir a esa persona y pedirle a las personas que se vistieran con flores y con no sé qué para despedir, porque nosotros estamos como más acostumbrados al lutico. De hecho, las abuelas y los que guardaban el luto riguroso duraban casi un año vestidos de luto, guardándole la espalda a la persona que se fue. Michael, su merced levantó la mano.
Muchas gracias. Ya iba a escribir que tenía una consulta. Profe, teniendo en cuenta lo que su merced nos está exponiendo, digamos que es más una duda. La simbólica puede ser, digamos, el tema del color verde para la esperanza, llámese cinta, llámese bandera, llámese pintura, lo que sea, ¿cierto? Y entonces Totalmente. es que yo tenía la duda con el tema de, ay, se me fue la palabra, el tema de lo que hablamos ahorita, las personas en estado de discapacidad, en el caso de sordos, en el caso de, Ujú. bueno, sobre todo para los sordos, el tema de las manos. Sí. ¿Eso va en el corporal y gestual o en simbólica? Son signos. Son signos donde nosotros establecemos que como ellos no manejan el código lingüístico que nosotros utilizamos, porque están en condición de discapacidad, se crean códigos. Y los códigos son fáciles de establecer porque normalmente el código, y ustedes sí que lo entienden bien, porque la codificación es una forma o un lenguaje, como cuando ustedes, por ejemplo, dicen voy a programar en Java, ¿sí? Entonces ustedes utilizan una metodología especial que se convierte en un código. Eso que tú estás explicando, Michael, es un código, porque yo a la A le atribuyo un movimiento, a la B y ellos hacen una cantidad de cosas y Sí. movimientos y eso, pero exactamente yo me he fijado muy bien y a mí me gustaría como manejar ese tipo de lenguaje, pero es un código en particular. Es un código donde las manos tienen una posición singular y los que aprenden de eso están dentro de ese código. Por ejemplo, el alfabeto braille. La persona que está en condición de discapacidad con su tacto, con su dedito, sabe reconocer cuántos punticos y en qué forma están los punticos y leen con su dedo, ¿cierto? Nosotros tenemos en la universidad compañeros que están en condición de discapacidad visual y tienen unos aparaticos para ir perforando las hojas y así toman notas y hacen chaca, 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 y ellos van escribiendo. Hay un compañero de ustedes que creo que en este momento se debe estar graduando, iba a entrar a comunicación y el señor Isaac se me lo llevó para derecho para que fuera el primer graduado en condición de discapacidad visual de la Facultad de Derecho. Y entonces él tomaba sus apuntes abriendo los huequitos. Cuando luego él miraba sus apuntes, pues no miraba los apuntes, lo digo mal. Cuando revisaba sus apuntes, tocaba con el dedito y estaban las pepitas. Eso es un código. De la misma manera como se estableció el código Morse, por ejemplo. La codificación de la música. ¿Hay acá en el grupo algún músico? ¿Nadie le jala la música por acá? Parece que no. Los músicos tienen dos formas de codificar las partituras, una por cifra. Y la cifra es que el la es una A, paso la, sí, el si es una B, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, el do es una C y así sucesivamente hasta las 7 notas. Y lo ponen con bemoles, con la B del bemol o con, bueno, en fin, y van escribiendo en la partitura y separando por líneas de compás. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un compás de 3/4 y entonces la línea melódica son 15 compases, en 3/4 le marcan el tiempo, pero no llevan las bolitas, o sea, las figuras sobre el pentagrama, sino son letras. Ese es un tipo de escritura que se llama código, pero ese código es un código de notación musical al que los músicos le llaman cifra. Pero existe la otra que es la del pentagrama y ustedes saben que el pentagrama tiene blancas, redondas, corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, negras, blancas, tienen los puntillos y adicionalmente dependiendo si la nota está en un espacio o sobre una línea. Entonces, el que lee una partitura sabe de esa codificación y se entiende con su instrumento o cantando o lo que sea y puede leer en la partitura. Ese también es un código. Creo que ahí nos quedaría clara como la idea. Sí, muchas gracias. No, no, señor.
el símbolo es otra cosa, es parte de esas estructuras de comunicación, pero por lo general corresponden a una gráfica y tienen una condición, y es que están en representación de algo, pero siempre es como acordado, se le atribuye una condición específica. Por ejemplo, si en símbolo encontramos la silla de ruedas, la silla de ruedas ya todos la reconocemos internacionalmente, ¿cierto? La reconocemos porque es una figura en una silla de ruedas, pero siempre está sobre un fondo azul. Si lo ponemos sobre un fondo verde, ya no es exactamente la misma. Entonces, todo pertenece al acuerdo, representa algo y de por sí tiene como una justificación de carácter espiritual ahí en la mitad, pero todo es como por acuerdo. El pare en todos los países del mundo puede decir stop, o puede decir pare, o puede decir en su idioma, en lo que sea, en francés, en el que sea, pero lo que hace reconocer la figura es justamente esa paleta de carácter hexagonal. No sé si tiene 6 lados o tiene 8 lados, creo que tiene 6. Y es en rojo, y entonces uno inmediatamente frena la velocidad. Aquí en Colombia es en la única parte donde sale el semáforo en rojo y la gente sale volando. Eso sí, nosotros somos expertos en eso, en hacer las cosas al revés, pero nos ocasiona muchos problemas de comportamiento y todo es acuerdo. Entonces está esta comunicación simbólica y está también la comunicación a través de la imagen, que es la que utiliza la publicidad, que es la que utiliza, por ejemplo, el tema de fotografía, la composición, lo que aparece allí con otros recursos que son más, digamos, como de diseño. Y hoy en día aparece el tema de la comunicación virtual. ¿Y por qué la comunicación virtual? Que es la que se da sobre nuevos escenarios, y esos nuevos escenarios tienen que ver específicamente con todo lo que encontramos en la pantalla, de lo que ustedes son artífices todo el tiempo, de las aplicaciones, de lo que está más allá en el internet, de lo que aparece que no es posible tenerlo sino con el dispositivo, y que yo me relaciono con esa información, pero una vez se me desapareció el computador, o se me desapareció el celular, o se me desapareció el medio por el cual aparece, quedó allí metida dentro del medio y ya no tengo nada. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que yo escriba una carta y la tengo en papel hecha con puño y letra mío, con un esfero, y que con el tiempo la hoja se fue volviendo amarilla y se la comieron los ratones por el lado y lo que sea, a una comunicación que la tenía escrita de manera virtual y por un virus se desapareció, y por razón de que se borró, lo que sea, desapareció, pero está ahí, que es todo lo que ustedes manejan, que está en la virtualidad, que está en la nube, que no es tangible y que está más allá de lo que nosotros podemos tocar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? No, señora, todo súper bien. Ok, bueno, No, entonces... profe, bien. No, profe. Bueno, todos los conceptos entendidos entonces a nivel de comunicación. Un poco rápido, pero ustedes son unos haces del volante y creo que estamos bien en el tema. Si existe alguna pregunta, pues ustedes saben que me dicen ahí mismo y la aclaramos. Para el día de mañana los voy a poner a buscar al señor Franz Kafka. Y vamos a leer acerca de la metamorfosis, cuál fue ese libro, por qué se dice que el autor es prácticamente como realmente el protagonista, qué fue lo que pasó con esa metamorfosis, quiénes son los personajes, qué parte psicológica hay en todo esto, qué mensaje quiso mandar Franz Kafka con esta obra. Entonces les va a tocar buscar un poquito ahí en San Google, que todo lo tiene y que todo lo puede y que todo lo ve, para que tengamos cosas para aportar el día de mañana con algo que tiene que ver con literatura, y es La metamorfosis de Franz Kafka. Entonces, si no tienen... ¿Ese no es el libro de que él es como una cucaracha, algo así? Sí. Es donde hay un personaje que se llama Gregorio Samsa, y Gregorio Samsa de la noche a la mañana se convierte en un bicho, y en el proceso de su transformación pasan muchas cosas.
Pero Sí. eso es una obra de las que tenemos nosotros ahora en literatura. Nos vamos a enterar de la metamorfosis. Ya tenemos un primer libro y con el aporte de todos vamos a construir esta historia y ya vamos a saber de la metamorfosis y de este autor Franz Kafka. Entonces traten de buscar datos de todo lo que tenga que ver con el autor y con la obra. Y mañana nos encontramos de nuevo. La metodología es que vamos a ir hablando poquito a poquito de varias cosas, ¿no? Le vamos metiendo literatura, le vamos metiendo luego cómo se escribe, le vamos metiendo otros conceptos para que podamos hacer la clase un poco dinámica y no ahí todo el tiempo hablando de lo mismo, porque a esta hora las cosas son duras. Entonces, más que todo por ustedes que no se me duerman después de haber tenido un trabajo ahí pesadito en el día y que pues llegan como sobradito de tigre a recibir la clase. Por favor, se me cuidan mañana. No vayan a dar papayita por ahí, se cuidan, cuidan a los suyos, traten de estar lejos de las circunstancias que les puedan generar alguna tristeza, algún dolor, alguna cosa. Esperemos que transcurra el día de forma normal. Profe, conseguí el audiolibro de La Metamorfosis. Ahorita, si alguien lo quiere, se lo subo al grupo para que lo escuche. Dura 2 horas 50. Ah, bueno. Ay, no, Andresito, que yo me lo leí, pero pues no me acuerdo muy bien. Súper, Andresito, qué buen punto. Ahí hay hartos audiolibros y nos va a servir porque, fíjense, ya oyendo la pieza que nos va a compartir Andrés, pues finalmente ya tenemos otro libro dentro de nuestros haberes. Muy chévere ese dato, muy bien. Entonces, mañana nos volvemos a encontrar. Tengan lindos sueños, descansen. Profe, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Buenas Gracias. noches, Gracias, profesora, profe. gracias. Feliz noche, que descanses también. Gracias. Profe, Gracias. profe, perdón. profe, muchas gracias. Te voy a feliz molestar. Claro, no, ¿cuál? Gracias, profe. Adelante, ¿quién Profe. quiere decir algo? No, profe, es para ver si antes de que finalice la sesión me regalas un minutico para comentarte un tema. Claro, con mucho Solo un gusto. minuto, acá me muchas quedo. gracias. No, cuéntenos a todos, cuéntenos. Hable una vez. Leoncito, háblenos a todos, Hable, papi. Diosito, Yo, Hable, cuéntelo, porque gordo. entonces el sueño es solo para usted, papi. Todos no, somos cuéntelo todo. unidos, todos somos